de nuevo, un nuevo seminario. Hemos hecho 10 seminarios sobre la física del arte. Hoy toca empezar la metafísica del arte. Nos hemos dedicado a esa parte que llaman los filósofos la epistemología. Hoy nos toca la ontología del arte. Y empezaremos con el concepto de sensibilidad, o como llaman los filósofos, del mundo de lo sensible. El mundo de lo sensible no es más que aquel que nosotros, a la observación y gracias a los sentidos, podemos dar forma, podemos dar color, podemos darle una realidad. Una realidad que cada uno de nosotros la verá, tendrá la sensación a su manera y en el tiempo y en el espacio, es decir, solo en aquel momento y en aquel lugar, con aquella luz y según tú estés de perceptivo. ¿Cuántas veces habéis pasado por un lugar que está lleno de cosas, lleno de objetos, y que no os habéis percibido de que había algo más, ¿no? O de todas las cosas que había, o si de esas cosas tienes o no una noción cercana a la realidad que otros también pueden ver. Ya en el mundo clásico, la realidad era una gran discusión. O sea, el mundo de lo sensible, de aquello que nosotros podemos percibir, ya era una gran discusión, ¿no? El propio Sócrates, en palabras de Platón, porque sabéis que Sócrates nunca escribió nada, ya le hacía alusión a Platón en el banquete con Filebo, ya hacía una disertación sobre si uno veía lo mismo que el otro en el mismo tiempo y en el mismo espacio y del mismo objeto. Por lo tanto, ya se planteaban esa situación. Por supuesto, a lo largo de la historia, todos los filósofos han hablado de ese concepto de lo sensible, de la realidad. Y todos han estado hablando con diferentes palabras, pero al fin y al cabo hablaban de lo mismo, ¿no? La realidad de un objeto es la esencia del objeto y la forma del objeto. Son dos cosas diferentes. La forma la podemos percibir muy parecida unos de otros, pero la esencia que nosotros le queremos dar, el alma que le queremos dar a ese objeto, puede ser completamente distinta, dependiendo de muchas variables. No las vamos a enumerar todas porque es muy pesado hablar de la filosofía, o sea, del concepto de la estética en filosofía, pero lo que sí quisiera yo hablar es del concepto de realidad y irrealidad. O sea, el concepto de realidad es lo que Kant decía como la experiencia a posteriori, que sería después de haber tenido la experiencia de ver, de vivir esa situación, objeto, evento, acto, hecho, da igual, o de lo que él también le llamaba a priori, que es aquello que tenemos preconcebido sin haber tenido la experiencia de haberlo vivido, ¿no? Por ejemplo, un niño, ¿no? O un hombre o una mujer, da igual, que nunca ha vivido en su experiencia un hecho, pero se lo han contado, probablemente lo ha visto en una película o lo ha leído en un libro y ha formado dentro de su mente una imagen que la da como buena. Esa sería la experiencia a priori. Si tú la has vivido, sería una experiencia a posteriori, es decir, ha sucedido aquello y aquello que ha sucedido, tú
lo has percibido de una manera dada y tu realidad es a posteriori del hecho que has vivido, no de lo que podrías tener en tu mente como concepto y no como imagen. Sabemos que la realidad como el conjunto del todo no lo podemos percibir, porque no podemos percibir de la misma manera que sería la verdad, ¿no?, el objeto, la forma, y el alma de esa forma. ¿Bien? Eso no podemos decirlo. O sea, lo que es en sí, que Kant le llamaba noúmeno, no podemos percibirlo porque solo percibimos lo que nuestros sentidos son capaces de poder detectar. No vemos nada más. No podemos percibir ni interpretar nada más que aquello que podemos sentir con los sentidos, el mundo de lo sensible. Pero, como decía el propio Platón, el objeto no es más que la forma y cada una de esas formas tienen una realidad inteligible, es decir, aquello que nosotros interpretamos con nuestro intelecto, que ese objeto es lo que es. Por lo tanto, llegar a la verdad, el noúmeno de Kant, o lo que debería ser en su totalidad la esencia del objeto, somos incapaces de poder llegar a ese punto. Por mucho que quisiéramos imaginar, porque si imaginamos, le ponemos esa parte a priori, que es la parte de lo que nosotros creemos que es, no aquello que realmente es. En el mundo de lo sensible también hay que hacer especial hincapié y dar especial atención a las diferentes percepciones intelectuales o inteligibles de cada uno de los objetos. Ahora ya nos centramos en arte. En el arte de cada uno de los objetos que del arte plástico hacemos, ¿no?, cada uno tiene una valoración formal, la forma que tiene, ¿no?, y además tiene una valoración intelectual. Y si nos vamos un poquito más hacia adelante, tendríamos, muchas gracias, caballero, era necesario, tendríamos también unir a esa visión formal e intelectual la emocional, es decir, según en el estado emotivo que estés, o el estado emotivo que esa obra, que esa pintura, que esa escultura te ha proporcionado en ese momento, tú tendrás una valoración diferente. También Kant, tengo que repetir muchas veces Kant, porque es el que quizá más lo expresó, ya lo decía, lo expresaba como una experiencia estética. Y diferenciaba dos tipos de experiencia estética. La experiencia estética de lo bello, que te da placer, que te da comodidad, que te da lo que ahora llamaríamos buen rollo, ¿no?, o buenas vibras, ¿no?, y la experiencia estética de lo sublime, que es aquella experiencia que te colapsa en el momento de verla y que el placer sucede después de haberla experimentado. ¿Qué es una experiencia estética sublime? Una experiencia estética sublime sería, pues, un pedazo de tormenta con un rayo que te cae a metros, ¿no?, y ese estruendo y ese ruido y esa luz que te provoca es una experiencia sublime, que en ese momento no lo estás pasando bien. O sea, el placer sobreviene
cuando has superado esa situación y es cuando te resarces de lo que ha pasado, lo que he visto. Es una sensación especial. Esto sería la experiencia estética sublime. ¿Qué busca el arte? El arte busca alguna de las dos cosas. Porque por mucho que nosotros queremos decir que lo que busca es la belleza, pues muy bien, si la consigues, esa belleza te dará una experiencia estética de lo bello, por lo tanto será agradable, placentero. Bien, ya es mucho. ¿Cuántas cosas son agradables, placenteras y que te las pueda ocasionar un objeto inanimado? Un objeto que al fin y al cabo es una tela con unas pinturas encima. Pues muy poquitas cosas te lo puede ocasionar. ¿Bien? Por eso tiene tanto valor cuando lo ocasiona. Seguimos con el mundo de lo sensible, es decir, el objeto que un artista crea, ¿bien? Ese objeto forma parte del mundo de lo sensible y forma parte del mundo de lo sensible a posteriori, es decir, que tú has tenido la experiencia estética de poderlo contemplar y has hecho una valoración interior de lo que te ha provocado. Evidentemente estamos tan saturados con la invasión de imágenes que nos cuesta mucho actualmente el poder pararnos, incluso resarcirnos de una imagen, ¿no? Por saturación, es lógico. Nosotros, mis padres vieron en su vida pues 3 o 4 millones de imágenes y nosotros en la corta vida que tenemos, ya habremos visto un billón de imágenes. Pongo cifras para magnificar el hecho. Pero claro, como más veces te expones a esa experiencia, menos reacción tienes delante de ella, ¿no? Eso está claro. ¿Eso a qué nos lleva? Nos lleva a dudar de que la experiencia estética que decía Kant la podemos tener o ya somos insensibles a eso, sensibilidad, somos insensibles a eso y esperamos que, como decía Schopenhauer, que aquellos pequeños placeres que te proporcionan una mejor vida se acaben y tienes el dolor y el sufrimiento de cuando se han terminado. Eso, claro, evidentemente necesitas más estímulo para poder resarcir esos momentos de placer que puedas tener en la admiración de una obra de arte. Siguen llenándose los museos, pero dudo que haya la acción, ¿no?, la actitud de contemplar las obras. ¿Por qué? Porque yo veo las imágenes de los museos, de la gente que entra en galerías, y es un rambleo, un auténtico rambleo. En un rambleo es muy difícil que puedas llegar a resarcirte de una experiencia estética. Está claro, ¿no? Supongo que los museos se llenan por también hacer ver al grupo, a la comunidad, de que has ido al museo, ¿no? Pero seguimos con la metafísica del arte. Como ya hemos vivido toda la experiencia a lo largo de los seminarios, toda la experiencia de la física del arte, en cada uno de los apartados que hemos hablado de la física, de la concepción, de la realización, del proceso imaginal, del proceso activo de pintarlo o de esculpirlo, es decir, ya lo hemos vivido todo esto, pero en cada uno de esos apartados la parte metafísica tiene que estar, ¿eh? Sobre la realidad e irrealidad. ¿Cuál es la base
la base actual de formación de la mayoría de la gente. Es una formación virtual, le llaman incluso realidad virtual. Para mí eso es un oxímoron, porque hablar de realidad y de que sea virtual, pues es contrario, ¿no? Por lo tanto, estamos basando nuestra formación, por lo tanto nuestra identidad, a base de experiencias no reales, virtuales, y estamos fabricando nuestro pensamiento, nuestra forma de ver el mundo, a base de esas irrealidades. Y nosotros todavía tenemos una edad que hemos tenido la suerte de que muchas eran reales, pero hoy sabemos que la gran mayoría de formación o de aprendizaje, de construcción de una identidad, lo que antes se llamaba personalidad, es virtual, no es real. Si realmente tenemos que poner en dilema, ¿no?, que nuestra formación como personas viene de irrealidades, no nos queda otro, ¿no?, que asumir que las identidades, la forma de ver el mundo de las próximas generaciones, será una forma de ver el mundo irreal. Y la construcción de sus realidades será exclusivamente con lo virtual, con lo irreal. Por lo tanto, fabricarán, para hilvanar lo que estaba diciendo al principio, fabricarán un montón de conceptos, un montón de silogismos que estarán basados única y exclusivamente a priori, sin la experiencia, sin haber vivido aquello, sino que será exclusivamente imaginado o no interpretado, que viene a ser lo mismo, de irrealidades. Yo creo que este es un tema que es fundamental para poder, hoy por hoy, ¿no?, poner en duda el concepto de lo sensible ante los objetos. No hace mucho se hizo un pequeño experimento. No fue tan pequeño, era bastante grande, pero quiero decir, un experimento que no llega a ser con método científico ni con empirismo, ¿no?, sino solamente por saber a ver qué es lo que pasaba, y se les pidió a los niños de 10 años que pintaran un pollo. Bien, el 90 y muchos % pintó un pollo asado, ¿no? O sea, nunca ha visto un pollo y no concibe el pollo virtual que ha podido ver en algunos documentales o en el libro, no lo concibe, sino que concibe la experiencia del pollo asado. Ese sí que lo ha visto. Por lo tanto, lo pinta asado, no lo pinta vivo, lo dibuja asado. Ya digo, es un experimento, no es un trabajo de científico y todo esto, pero yo creo que es válido para poderlo utilizar, ¿no?, para saber o conocer mejor cuál es el concepto de realidad que tenemos y que sobreviene, ¿no? Si ese concepto de realidad que tenemos y sobreviene se pudiera poner en duda porque el origen es virtual, el origen no es real, todos los avatares, todo ese mundo que se está creando actualmente influye muchísimo a la hora de fabricar tu punto de vista, fabricar cómo ves el mundo. Si eso es así, ¿cuál es la
metafísica del artista y esa metafísica del artista que va a utilizar como concepto de realidad a la hora de hacer una obra, ¿no? Si es real para el artista y si para el espectador, el observador de esa obra, va a tener algún interés la realidad, la experiencia, ¿no? Aquello que ha vivido, ¿no? No lo sé, no lo sé. En los últimos tiempos parece que está volviendo de nuevo, supongo por la escasez, ¿no? La pintura más realista, la pintura incluso hecha directamente de modelo al natural, porque eso sí que es una experiencia real, a posteriori. Y esa experiencia real, ¿no? El artista la interpreta a su manera y la dibuja o la pinta. Quizá el interés se ha despertado más porque hay tanta irrealidad, ¿no?, que por el valor que pueda tener en sí, ¿no? Es muy probable, ya sabéis que los humanos siempre buscamos aquello que no tenemos, ¿no? Y lo que no tenemos es precisamente esa interpretación de la realidad a posteriori con la experiencia de tener el modelo real enfrente, ¿no? Hace nada nos fuimos al Montseny para tomar fotografías de la realidad de un bosque para hacer el taller de paisaje. ¿Bien? Por supuesto que ya hay un modelo modificado por la propia fotografía, pero al menos el que tiraba la fotografía, ¿no?, estaba viendo la realidad, interpretada a su manera, cogida a su manera, buscando los encuadres más adecuados, sea por lo que fuere, pero al menos tiene un modelo de lo real. ¿Eh? Y de ese modelo de lo real hemos hecho interpretaciones. Pronto vamos a hacer la exposición y veremos cómo cada uno lo ha visto a su manera. Por lo tanto, esa realidad que teníamos del bosque delante, que a través de una cámara que intenta ser lo más real posible, ha aparecido una colección de obras de paisaje muy parecidas porque era el mismo lugar donde estábamos tomando las fotos, y la variabilidad que se ha representado. La variabilidad, no solamente la variabilidad del encuadre, que es evidente, ¿no?, sino la forma de vivirlo. Es decir, cada uno lo ha vivido de una manera y él, según su concepción del mundo, lo ha interpretado. ¿Bien? Y podremos hacer un análisis de cada uno sin ningún problema. ¿Y qué es lo que cambia? O sea, ¿dónde está la metafísica de este hecho de la realidad? La metafísica está en todo aquello que no podemos ni ver, ni tocar, ni pesar, ni medir. ¿Bien? Todo aquello está en esa obra de ese bosque. Aunque parezca banal, aunque parezca un taller banal, no lo es, porque realmente cada uno ha elegido el encuadre que ha querido, ha elegido la luz que ha querido y luego lo ha interpretado de la manera que ha podido, y también ha querido. Pero se ve, es manifiesto las enormes diferencias que hay entre unos y otros. Y esas diferencias son realmente la metafísica. Esa es la parte metafísica del arte. No nos basta, poníamos como ejemplo en los primeros seminarios el bosque, precisamente, el árbol. ¿Os acordáis? El árbol de la vida, el significado, aquello que podíamos interpretar como conocimiento. Pero ahora ya no estamos hablando del conocimiento, ya estamos hablando de lo ontológico, de la metafísica, aquello que parece que no existe, pero en cambio está en todos los lienzos, para los cocineros en todos los platos,
para los mecánicos en todas sus acciones, ¿no? Es aquello que no conocemos, pero que existe. ¿Bien? No conocemos no sabemos prácticamente nada de la teología poética, ¿no? O de la magia, ¿sí? O del hermetismo. No sabemos prácticamente nada, pero existe. Entonces, claro, como existe, tenemos que contemplarlo. Y en el arte, mucho más. Por eso, resumimos. El mundo de lo sensible se debe diferenciar hoy día entre la realidad y la irrealidad. Y dentro de la realidad, ¿no?, está la interpretación individual de cada uno en el tiempo y en el espacio. Y la irrealidad es el conjunto de esas interpretaciones que hacemos nosotros a priori de lo que creemos que debe ser. ¿Bien? Por lo tanto, todo esto, si lo contemplamos a la hora de parir una imagen, a la hora de crear alguna obra, yo creo que es conveniente. También es bueno dejarlo fluir y que salga, y que el gesto sea el que cada uno tenga, etcétera, etcétera. Pero si tú contemplas realmente lo que te está sucediendo, tienes la libertad para dejarlo fluir o para no dejarlo fluir y utilizar el conocimiento o utilizar la emoción o las dos cosas. Y si eres consciente, yo creo que es mejor. Próximo día hablaremos de más metafísica.